Buenos días con todos compañeros. Somos estudiantes de medicina y el día de hoy vamos a tocar la reforma de salud mental basado en el trabajo del doctor psiquiatra Franco Basaglia. Desarrollo de nuestro tema. A continuación vamos a escuchar una pequeña entrevista hacia un especialista conocedor en el tema de salud mental. Continuamos. Buenas tardes. En estos momentos estamos con la compañía del doctor Milton Cabrera, conocedor del tema de lo que es salud mental. Estamos aquí para plantearle unas preguntas, para que nos dé su opinión acerca del tema. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. La primera pregunta es, ¿qué opina respecto a la reforma que planteó y llevó a cabo el psiquiatra Franco Basaglia? Bueno, de lo que se conoce de Franco Basaglia en su trayectoria de vida y sobre todo profesional frente a la psiquiatría, ¿no? En cuanto a su experiencia que tuvo él en la cárcel primero durante la Segunda Guerra Mundial y luego después ya él se enfoca al estudio de la psiquiatría en pleno, e incluso llegó a ser un director de un hospital psiquiátrico y también profesor universitario. Se conoce que él tuvo una orientación, una política, una idea reformista para la época, muy reformista, porque iba a lo que usualmente se venía dando, es decir, el tratamiento psiquiátrico para los pacientes en Europa, en ese tiempo, en la década del 1940 a los años 60 y 70 incluso, era pues lo que siempre se acostumbra, incluso acá hasta la fecha, es decir, centros sanatorios de salud mental que se conocen como manicomios, que no es otra cosa que aislar al paciente psiquiátrico, encerrarlo, porque se cree que ese encierro y ese enclaustramiento va a ayudar al tratamiento de su salud mental y su recuperación. Por ello es que él tuvo una teoría inversa también, decía que ese aislamiento lo perjudicaba al paciente, ese enclaustramiento iba en contra del tratamiento y la sanación o cura para su problema psiquiátrico. Y eso lo experimentó cuando él estuvo recluido en cárcel. O sea, ese aislamiento, esa privación de su libertad determinó mucho en él, influyó para que él tuviera otra idea, no solamente para los pacientes psiquiátricos, sino incluso para todos los reos en cárcel, los presidiarios que purgan condenas largas, ¿no? Porque en lugar de reformarse, como le llaman en materia jurídica, en lugar de que la ley de la privación de libertad sea un sistema de readaptación social del individuo, era al contrario, lo perjudicaba, porque se conoce, pues, por ejemplo, que las cárceles son centros bien de adoctrinamiento, de perfeccionamiento delincuencial. Entonces, él también vivió esa época, vivió ese encierro, y eso lo llevó a tener una nueva idea que la aplicó a la psiquiatría, en que el paciente debía exteriorizar, salir del manicomio o centro de terapia mental, para que se interrelacione con el medio, participe del medio, sea tratado de repente por horas, por días, pero no un encerramiento, digamos, total, que iba más bien, como dije antes, a perjudicarlo en su curación o terapia de su tratamiento psiquiátrico. Así es, doctor. Y en cuanto a la idea y la acción del doctor Jorge Basaglia, ¿considera usted que fue novedoso y positivo para la época? Bueno, para la época fue muy novedoso, hasta el punto que le decían que era un tipo antipsiquiatría, ¿no? O sea, le llamaban el antagónico a las políticas de psiquiatría que en esa época se daban, o sea, con la formación de instituciones mentales, de salud mental, psiquiátricas, más conocidas como manicomios, que albergaban a los locos, a los orantes, a las personas que habían perdido esa capacidad de dilucidar entre el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, ¿no? Entonces, esas personas que tenían esas desviaciones psicológicas de índole psiquiátrico ya, o alteraciones psiquiátricas, no había otra forma más que aislarlos, o sea, porque se creían que eran un peligro a la sociedad. Entonces los aislaban en estos centros hospitalarios, en estos manicomios, y él, con la experiencia carcelaria que tuvo otra idea, la implantó no solamente como profesor, sino como director del hospital. Allá, no recuerdo la ciudad, en Italia, él implantó esa nueva política de terapia, de cura, de sanación a los pacientes psiquiátricos. Por eso es que en esa época fue algo novedoso, muy reformista, no digamos revolucionario, pero sí muy reformista,
y que hubieron incluso estudiantes de medicina psiquiátrica o de psiquiatría y de medicina que acudían de otros lugares de Europa, Suiza, Alemania, a Italia, a converger con él, a ayudarlo en esa teoría que tenía, que postuló siempre, de que al paciente no hay que aislarlo, sino va bien, tenía que hacerlo que exteriorice de esos centros psiquiátricos para que tenga interrelación con el mundo, con el medio, y darle tareas que se reunían en grupos que ayudaban al paciente, o sea, lo trataban de reincorporar o que tengan mucho, más bien, al contrario de aislamiento, que tengan mucho contacto con personas de su género o con personas que podían ayudarlo, especialistas también en la materia o en otras materias, psicólogos, sociólogos, que podían ayudarlo a él, al paciente, para que pueda él sanarse. Doctor, ¿y usted considera que los seguidores fueron varios los seguidores del pensamiento de Franco Basaglia, y hubieron más seguidores que críticos? ¿Qué es lo que usted opina? Para la época hubieron al comienzo más críticos, lógicamente, porque toda novedad siempre demora en entenderse, todo lo que es innovación, todo lo que genera un cambio en el tratamiento, en este caso de la psiquiatría, lógicamente ameritaba pues un periodo de tiempo tal que pueda entenderse, que pueda darse a conocer y que se vean sus frutos. Por ello es que hubieron más críticos al comienzo, pero poco a poco esto fue cambiando. Por eso decía que hubieron estudiantes de medicina, incluso profesionales, que ya iban a Italia, iban al hospital donde él era director a ver cómo era, cómo hacía él, cuál era su teoría, cómo llevaba a la práctica eso de que debía el paciente psiquiátrico salir del manicomio y no permanecer en él. Que esas instituciones no sean instituciones cerradas, sino abiertas. Y por último, doctor, ¿cree usted que la política de tratamiento psiquiátrico al paciente defendido por el doctor fue idóneo? ¿Lo es a la fecha? Bueno, personalmente creo que sí, porque todo el encierro, lo hemos visto ahora con esto de la pandemia, la cuarentena, ¿qué nos ocasionó? Mucha gente tiene problemas de salud mental, felizmente de orden psicológico, porque todo el encierro trae problemas, o a uno lo aísla. El ser humano es un ser eminentemente social, no puede estar encerrado, no puede, se va contra su propio, digamos, aspecto antropológico, ¿no? El hombre, el ser humano, tiene que vivir en sociedad, ya no es un ser ermitaño, pues tiene que interrelacionarse con el medio, con el medio ambiente, con la naturaleza, con los animales, con el género de su misma especie, ¿no? Seres humanos que tienen que tener una estrecha relación, porque eso lo lleva a que él tenga una orientación, un ánimo de vida. Por ello es que creo que eso sí fue idóneo para la fecha y que debe ser. Creo que hasta ahora esa teoría de Basaglia es buena, porque permite pues que un manicomio no sea pues un centro de reclusión de enfermos mentales, sino que pueden ingresar gente que puede darle terapias a profesionales de psicólogos, de otros ámbitos de la salud, y que también ellos puedan interrelacionarse con el medio, salir a su casa, visitar a los amigos, lógicamente guiados, monitoreados. Yo sé que es una tarea difícil, más compleja, pero merece mayor atención y propende por la calidad de vida del paciente. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho por la colaboración en la realización de este tema. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias, gracias. Eso es todo. Desde el manicomio hacia los servicios de salud mental. En 1971, Franco Basaglia asumió la dirección del Hospital Psiquiátrico Provincial de Trieste, donde trabajó en la transformación, rehabilitación y construcción de alternativas. Sustituyó el manicomio en diferentes servicios que garantizan distintas funciones y tareas, en las que destaca la atención domiciliaria. También estuvo la reforma de la psiquiatría y la creación de los servicios territoriales de salud mental, en donde aquí está la Ley 180 de reforma de la atención psiquiátrica. El 13 de mayo de 1978, en Italia, se aprobó la Ley de la Superación Gradual de los Hospitales Psiquiátricos y su sustitución como un modelo radicalmente nuevo. Cuando se promulgó la ley, el Hospital Psiquiátrico de Trieste ya se encontraba casi desmantelado, con un número limitado de pacientes, ya que esta estaba regulada por la Ley de 1904, que ponía en primer plano la necesidad de proteger la sociedad de los enfermos mentales.
En 1999, el Ministerio de Salud anunció el cierre definitivo de todos los hospitales psiquiátricos públicos en Italia. Y el 21 de abril de 1980, la Administración Provincial de Trieste aprueba una resolución declarando que el hospital puede dejar sus funciones y por lo tanto ser suprimido. Seguimos con el contexto histórico, Ley Giolitti. La Ley Nacional de la Asistencia Psiquiátrica denominada Reglas y Regulaciones sobre los Asilos, promulgada en el año 1904 por el gobierno de Giolitti. Como toda ley, resaltó la necesidad de proteger a la sociedad de los enfermos mentales, transformándole la cura en custodia, pues anteponiéndole la custodia en la atención. Es decir, la hospitalización se daba a través de la certificación de un médico y la orden de la autoridad judicial local, lo que aislaban a las personas de sus derechos civiles. La atención psiquiátrica estaba a cargo de los administradores provinciales, que gestionaban cada uno de sus propios manicomios o también llamados asilos, por lo que generalmente decían que se trataba de internar a toda aquella persona que por lo general son peligrosas para sí mismas y para los demás, o también que causen disturbios públicos. No, los asilos comúnmente su estructura era portones, barreras. En los lugares donde daban el tratamiento era la segregación de las camas de contención, la práctica de daños fríos, los electroshocks, pues era terrible, pues estos hospitales... Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Susana Montesa Sánchez. Continuando con la ponencia de mis compañeros, en mi caso, me toca acerca de la reforma de la salud mental en el Perú. Continuando, antes de entrarnos mucho más al tema, quiero empezar con una pequeña frase del doctor Renato Castro Lamata Camaño. Él decía, ¿no? Nos dejó esta frase, decía de que ojalá se tenga en cuenta la salud mental comunitaria, que es la forma más directa, más efectiva, más barata de llegar a la población. El doctor Castro Renato Lamata Camaño, él empezó su tarea aún cuando la ejecución de las acciones o las nuevas reformas, ¿no?, de las acciones de salud mental se mostraban vacilantes, incomprendida, vaga, aislada. A pesar de eso, cuando la salud mental era un término usado como un eufemismo, ¿no?, de psiquiatría, y los profesionales pensaban que trabajar en salud mental trabajar en salud mental con la comunidad era algo gaseoso, algo abstracto, que nunca se iba a dar a notar, que nunca se iba a trabajar en eso. Entonces, sin embargo, el doctor Castro, él siguió tercamente con esta tarea, manteniendo la confianza en el equipo, que con el tiempo se comprendería el trabajo que hacía un psiquiatra, ¿no? Y él siguió ahí constante con esto. También fue partícipe de la nueva reforma de la salud mental, ¿no? A pesar de los diversos embastes de la realidad económicos, sociales y normativos. Las tendencias de las reformas psiquiátricas y políticas de la salud mental a la mitad del siglo XX. Empezamos en esto a centrar la atención con el aspecto del sufrimiento psíquico, el padecimiento subjetivo, y no a la enfermedad mental. Lo que se buscaba era romper o la supuesta representación de peligrosidad, ¿no?, asociado a la reclusión, poner formas ambulatorias integrales a la sociedad de atención, a las patologías psiquiátricas tradicionales. Trabajar sobre todo también en la producción social de padecimiento subjetivo en las esferas de la vida social comunitaria. En las actividades también de la promoción de salud, ¿no? Incorporar conceptualizaciones de ciudadanía y derecho como componente en la práctica curativa y preventiva. Eso es lo que se buscaba más que todo en la reforma de la salud mental en Perú. Reconocer que la complejidad de la problemática implica un abordaje interdisciplinario también e intersectorial, no solamente en donde estábamos, sino reconocer esa complejidad. Dentro de los problemas históricos tenemos una brecha de salud alrededor de un 80%,
problemas de salud mental con principal carga de enfermedades, falta de liderazgo en salud mental, falta de presupuesto, hegemonía de la institución psiquiátrica y del modelo biomédico de atención. También la deficiente detención de cuidados del personal de salud mental en atención primaria. Dentro de esto, mucha gente quizás se preguntaba, ¿no? ¿Ir a un centro comunitario o a un centro hospitalario? ¿Qué creen ustedes? No hay evidencia que sostenga un abordaje netamente hospitalario. No hay evidencia que sostenga tampoco un abordaje netamente comunitario. No lo hay. Entonces, a eso fue que se inició esta reforma. Las evidencias sostienen un balance de servicio comunitario y hospitalario generales en salud mental. Dentro de los modelos de salud mental comunitaria en el Perú, la reforma de la salud mental en el Perú implica un proceso de transformación hacia un modelo comunitario de salud mental. Entonces, veíamos también en lo que es el ámbito de servicios, el ámbito de gestión sanitaria, el ámbito de gestión política, políticas públicas, ámbito académico formativo y el ámbito social. Dentro de eso, pues nosotros vemos las características del modelo comunitario en salud mental, más allá de esto, de los síntomas centrados en las necesidades, en el trabajo interdisciplinario, continuidad de cuidados a las personas, atenciones primarias, preventivos, promocionales también, ¿no? Articulaciones en red, tanto comunitaria como asistencial. Los 5 pilares grandes del desafío de la salud mental global. Como primer punto tenemos integrar paquetes claves de servicios de salud mental. Era uno de los propósitos de esta nueva reforma de la salud mental acá en el Perú. Integrar paquetes claves de servicios de salud mental a la atención rutinaria en el primer nivel de atención. También que buscábamos, como paso 2, resumir el costo y mejorar el suministro de psicofármacos, por ejemplo, efectivos para los trastornos mentales, neurológicos y por sus sustancias también. Como punto 3 también, el desafío 3, tenemos entrenar a los profesionales de la salud de países de ingresos bajos y medianos a proveer cuidados basados en la evidencia para niños con trastornos mentales, neurológicos y por su uso de sustancias. También proveer los cuidados basados en la comunidad y rehabilitación adecuados para personas con trastornos mentales graves. Fortalecer el componente de salud mental, ¿no? en el entrenamiento de todos los profesionales y de la salud para crear distribuciones equitativas de los proveedores de salud mental. Bueno, entre los aspectos del cuidado de la salud mental que buscaba esta reforma transversales a todos los servicios era la reconfiguración del cuidado desde los hospitales hacia el ámbito comunitario. El compromiso de involucrar a los usuarios, a los familiares en la planificación de la provisión de servicios. Promover intervenciones sociales junto con los tratamientos psicológicos, farmacológicos, adaptados a las necesidades de un individuo en específico. El sello de la atención estaba centrada ¿en quién? En la persona. A la persona que se atendía a través de los equipos interdisciplinarios. El enfoque también, la comorbilidad y la multimorbilidad a través de las condiciones físicas y mentales. Los principios a los que se basaba de la salud mental, más que todo acá, la nueva reforma de salud mental en el Perú, que buscábamos era equidad, universalidad, solidaridad, igualdad, ética, calidez y autonomía. Eso era lo que se buscaba más que todo, ¿no? Era como un viaje de curación y transformación que permite que una persona con un problema de salud mental viva una vida con un sentido pleno,
una comunidad de su elección, al mismo tiempo que se esfuerza por desarrollar sus potencialidades al máximo, ¿no? Al máximo. Con esto pues tenemos la autodeterminación, individualismo también centrado en una sola persona, el empoderamiento basado en fortalezas, apoyo de a pares, ¿no? El respeto, la responsabilidad y la esperanza. Buenos días, licenciada y compañeros presentes. Bueno, el día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer el tema sobre la vida del doctor Franco Basaglia. Bueno, el doctor Franco Basaglia nació en Venecia el 11 de marzo de 1924. Fue el segundo de 3 hijos de una familia acomodada en Venecia, Italia. Tuvo una infancia y una adolescencia feliz en el barrio de San Polo. Es un barrio característico de Venecia. Ahí realizó sus estudios secundarios. En 1943 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Padua. Durante su época estudiantil fue muy activo en el movimiento clandestino antifascista. Un año después, en 1944, delatado por un compañero, fue arrestado y sin derecho al debido proceso tuvo que permanecer en la cárcel hasta finales de la guerra. Bueno, en 1950 trabajó en la clínica psiquiátrica en la Universidad de Padua, que dirigía el profesor Belloni. En 1952 obtuvo su título de especialización en enfermedades nerviosas y mentales, también denominado ahora psiquiatría, ¿no? En 1953 contrajo matrimonio con Franca Ungaro, quien desde entonces se llamó Franca Basaglia, y tuvieron 2 hijos, Enrico y Alberto. En 1958 obtuvo su doctorado en psiquiatría y ejerció la docencia en la misma Universidad de Padua, donde había trabajado. En 1961 interrumpió su carrera académica trasladándose a Gorizia, donde asumió la dirección del hospital psiquiátrico local. En la última década de su vida, en 1968, en Gorizia y luego en Trieste, Basaglia dedicó su vida a lograr que los locos fuesen tratados como personas normales, cuerdas, y recibieran la atención de manera ambulatoria o en hospitales generales. De esta forma se abolió la internación en manicomios, ¿no? Y él instauró redes de apoyo con ayuda profesional comunitaria. Años después fundó ese mismo año el movimiento de psiquiatría, que no solo se dedicaba a la producción intelectual y teórica, sino al desarrollo de modelos de salud pública. Y también a lo que es la conquista política de cerrar las instituciones psiquiátricas. En 1977 fue el movimiento liderado por Basaglia se apuntó con un triunfo, logrando el cierre del Hospital de San Giovanni de Trieste. Años después, en 1978, se aprobó la ley que reformaba radicalmente la gestión de psiquiatría y prohibía el encierro de pacientes psiquiátricos en contra de su voluntad. En el último año de su vida, en 1979, dejó la dirección de Trieste y se dirigió a Roma para asumir su cargo de coordinador regional de los servicios psiquiátricos en Lacio. A finales de ese año, Basaglia falleció en su casa, en su ciudad natal, aún relativamente joven, a los 56 años. Se vio afectado por un tumor cerebral de rápido desarrollo, que solo en 2 meses lo condujo a la muerte. Actualmente, sus restos reposan en Venecia, en el cementerio de San Michele. Gracias. Bien, continuando con la exposición acerca de la vida del doctor Franco Basaglia, podemos mencionar algunas de sus obras, no sin antes indicar de que a pesar de que el doctor Franco Basaglia escribió una serie de libros y artículos de su autoría, su principal obra de Basaglia no fue la producción intelectual de los textos, sino la práctica política a través de un movimiento al cual él denominó la psiquiatría democrática. Su obra consistió en convertir los centros de apoyo psiquiátrico de aquella época,
los cuales eran lugares de encierro, lugares de tratamientos inhumanos, donde a los pacientes se les aplicaba medicamentos de manera forzosa. Simplemente fue esos centros de apoyo psiquiátrico de aquella época, convertirlos en centros de acogida, de encuentros, de creación social para el paciente. Su propuesta fue esencialmente permitir la autodeterminación a los internos y reintegrarlos a una vida digna, sin cautiverio. Él decía de que la libertad es lo que sana. También mencionar de que el doctor Franco Basaglia participaba activamente de las conferencias y congresos nacionales e internacionales de psiquiatría y psicoterapia. Fue así de que en el año 1962 viajó a Alemania para participar en el Congreso Internacional de Psicoterapia, y en 1964 en 2 oportunidades viajó a Londres para asistir al 7º Congreso de Psicoterapia y al primer Congreso Internacional de Psiquiatría Social. En este último es donde presentó una ponencia crucial titulada La destrucción del hospital psiquiátrico como un lugar de institucionalización, el cual fue un escrito pragmático para aquella época. También hacer menciones a sus obras, las cuales fueron, una de ellas fue La mayoría desviada, de 1971, La mayoría marginada, la ideología del control social, publicada en 1973, La ideología de la locura y locuras de la ideología, de 1972. Esto básicamente fue un ensayo. También tenemos La utopía de la realidad. Este libro o esta serie de ensayos fue publicada en el año 2005. Fueron ensayos que él dejó antes de morir y fueron publicados años después. También tenemos un libro llamado ¿Qué es la psiquiatría?, de 1974, Razón, locura y sociedad, de 1978, Institución negada, relato de un hospital psiquiátrico, de 1968, y lo que es La salud de los trabajadores, de 1978. También a ello, en el año 2019 se publicó también una serie de libros y ensayos que él dejó, la cual llevó por título La condena de ser loco y pobre. Este fue publicado en el año 2019. También mencionar de que las grandes hazañas revolucionarias acerca del tratamiento de los pacientes con problemas o patologías mentales también se llevaron a la pantalla grande. Es así que en el año 2000 el director Silvano Agostini prácticamente lleva a la pantalla grande una película titulada La segunda sombra, ¿no? Lo más resaltante de esta película trata sobre todas las novedades que desarrolló Franco Basaglia acerca del tratamiento psiquiátrico de aquel entonces, y también habla sobre el impulso que él dio para la promulgación de la ley 180 en su país, en Italia. También recordar de que esta película lo más resaltante también fue que participaron de esta película trabajadores que habían laborado en el hospital psiquiátrico donde Franco Basaglia fue director, que fue en el hospital psiquiátrico de Gorizia. En el año 2010 también se realiza una miniserie que fue difundida en su país y llevó por título Había una vez una ciudad de locos. También en el año 2002 también se crea también una miniserie que llevó por título La gran ciencia del siglo XX, ¿no? Básicamente el doctor Franco Basaglia, a través de su pensamiento,
y a través de la promulgación de la ley 180 es que cambia todo ese paradigma que se tenía acerca de cómo se trataba o de cómo tratar a un paciente con patologías mentales, ¿no? Los cuales, como se menciona, eran inhumanas, ¿no? Eran muy inhumanas, eran devastadoras. En vez de ayudar a un poco a estos pacientes, causaba un daño psicológico peor, ¿no?